Señor me decía, vuelve a decir esto. Yo dije, ¿será, Señor? Sí, vuélvelo a decir, porque se recuerdan cuando Jesús se encontró con los que iban camino a Emaús. Ellos trataban con Jesús, ellos sabían quién era Jesús, pero cuando pasaron por un momento de prueba que ya estaban advertidos que ese momento iba a pasar, aún cuando no creían que Jesús iba a resucitar. Y cuando Jesús se le aparece como forastero y camina con ellos, dice que Jesús le tuvo que abrir el entendimiento. Así que yo creo 100% que hoy es un día de que Dios va a expandir y a ensanchar más tu entendimiento. Creo que hoy es un día que es una tierra que está bien, pero bien rociada, bien empapada del agua del Espíritu Santo para recibir esta palabra. Si usted siente en algún momento que tiene sueño, lo que sea, vaya, lávese la cara con agua fría y no permite que le roben hoy su bendición. Así que mire, lo primero que yo quiero decirles es esto, que es lo que Dios me envió a decirles para yo poder pasar al tema de la película, que es de ahí donde viene el mensaje que Dios quiere impartir hoy. Y es el siguiente. A ver, nosotros, ¿verdad? Que lo hemos estudiado. Dios muchas veces me dice, tú no quieres repetir o incorporar algunas cosas a tus enseñanzas y lo que a ti se te olvida es que tú estás trabajando con diferentes personas que tienen diferentes edades en la madurez espiritual. Lo mismo tienes un bebé recién nacido que tienes uno de 1 año, que tiene de meses. Así que es necesario que tú incorpores cosas que ya tú has dicho y las vuelvas a decir una y otra vez. Entonces, lo primero que queremos decir es esto. Recordemos el texto bíblico que es clave, que lo habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Y que él dice que Dios habita ¿en qué? En luz inaccesible y que nadie lo ha visto jamás, ¿verdad? Y hemos explicado cuando en la Biblia decían, y vino la mano de Dios, y Dios se nos apareció, y Dios caminó conmigo. ¿No? Hemos explicado qué significa eso. O sea, en otro momento se lo vuelvo a decir para no anclarme ahí. Entonces, nosotros entendemos que en la dimensión, para que usted pueda comprender lo que trato de decirle, que Dios habita, ¿qué pasa ahí? No es la misma que nosotros habitamos, ¿sí o no? Nosotros entendemos que Dios no es humano, ¿verdad que sí? Pero que el verbo se hizo carne, tabernucalizó entre nosotros y que nosotros vimos su gloria y que Él entiende lo que a nosotros nos pasa, ¿verdad que sí? Que tenemos a nuestro abogado, que es nuestro Señor Jesús, que fue tentado en todo, que no pecó, que aprendió de obediencia y que Él sabe, ¿verdad? Él sintió emociones, Él nació, Él murió, Él sabe por todo, Él lloró, Él sufrió, Él sabe por todo lo que un ser humano pasa, ¿ok? Entonces, en la dimensión que Dios habita, que es la que tú y yo venimos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué no hay? No hay restricciones, no hay límites, no hay tamaño. Es infinito. No hay colores. ¿Ok? No existe tal cosa en Dios de bueno o malo. Cuando tú y yo entramos y nacemos en este planeta Tierra, este globo terráqueo, ¿qué es lo que pasa? Entramos a esta dimensión y en esta dimensión, este globo terráqueo, ¿qué existe? Cuando tú naces, bueno, malo, principio, fin, tiempos limitados, colores, tamaños, espacios, ¿verdad que sí? Emociones, Dios no tiene emociones. ¿De dónde vienen las emociones? De la caída del hombre, del principio. ¿Ok? Entonces nosotros nacemos con esas emociones, ¿verdad? Que conocemos lo que es bueno o malo, o reaccionamos a la tristeza, las emociones, lo mismo que te produce una felicidad, que es el nacimiento de alguien, es lo mismo que más adelante te produce una tristeza profunda, que es la partida de alguien. Entonces, tenemos un tiempo para nacer y tenemos un tiempo para morir. Y eso es algo que está ¿qué? Destinado por Dios. Por eso, hablando de esto, Pablo dice, ve a ver
en qué tú empleas el tiempo. Y Moisés tiene un salmo, creo que es el 90 y tanto, no me recuerdo bien, donde él dice que los días del hombre son muy cortos y que Dios le dé sabiduría para él saber cómo manejarse en esos días cortos. Señores, ante Dios, 90 o 100 años de una persona de vida es nada. Él viene de crearte a ti de la eternidad, donde no existía el límite, donde tú no ibas a morir. Si me entiendes, en la dimensión donde se estaba con él en un principio. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entramos aquí, es que empezamos a conocer esto. Todo es limitado. Todo lo que nosotros tenemos es limitado. Y todo es ¿por qué? Por procesos. ¿Verdad que sí? Desde que nace, desde que el embrión es gestado en el vientre de la mamá, empieza un proceso de crecimiento y de formación. Y cuando el niño nace, el bebé nace, usted va a ver cómo son etapas en su vida. Entonces, Moisés, que era un hombre tan profundo en Dios, entendiendo esto, dice, ay Dios mío, enséñame a cómo, dame sabiduría y enséñame los días que me toque en esta tierra, cómo saberlo manejar correctamente y que no pierda yo el tiempo. Yo creo, esto es un análisis que hago yo, que cuando Moisés dice esto, está incluyendo, mira a ver, que yo no esté perdiendo el tiempo sufriendo de más, que esté perdiendo el tiempo llorando de más, con cosas que ya Dios me sacó del desierto, que ya me entregó y mis emociones y mis limitaciones no me permiten disfrutarlo. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la India? ¿Por qué? Por un tema religioso, cultural. Tiene la vaca, pero prefiere morirse de hambre antes que tocarle. Entonces, Dios ya le dio la materia prima, pero ellos deciden morirse. Entonces, muchos de nosotros, por una cuestión de limitación y por temor, a ver, vamos a hacer algo aquí. ¿Cuándo fue la primera vez que Adán dijo que tenía miedo? Génesis 3:10. Adán, recuérdese, yo tengo un problemita con la gente que dice, es que la Reina Valera dice esto, espérate, que la Reina Valera dice que Dios le salió y le dijo, Adán, ¿y tú dónde estabas? Y no, eso no fue lo que Dios le dijo, así dice la Reina Valera. En el original hebreo dice, Adán, ¿por qué te moviste del lugar donde te puse? Hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando leemos un texto y queremos confirmar, y queremos estar seguros, ese texto dice eso, y queremos, eso es lo que pasa con las religiones, formar una doctrina de un texto. No funciona así. Porque la Biblia no tiene interpretación personal. Tú no puedes leer un texto y decir, Dios está diciendo eso así. No, no funciona de esa manera. Entonces, Dios le está diciendo a Adán, Adán, le hizo una pregunta. ¿Por qué te moviste del lugar donde yo te puse? Dios sabía lo que había pasado, pero quería escuchar de su boca porque Dios había hecho un pacto con él. Dios es un Dios de pacto. Y ahí es por primera vez donde él le dice, tuve miedo. Es lo primero que dice. Tuve miedo. Y después le relata la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las limitaciones muchas veces y las parálisis espiritual que se manifiestan en lo físico, ¿por qué usted cree que viene? Por el miedo. El miedo es parte de ti. Tú tienes que entenderlo. Y tú te puedes hacer muy el guapo, como decimos en Cuba, ¿ah? Y muy el avispado, como dicen creo que en Colombia. Y como tú quieras, no, yo soy una mujer guapa, valiente. Y el hombre dice, no, yo no le tengo miedo a nada. Escúchame una cosa, eso es soberbia. El miedo es parte de ti. Lo que pasa es que tú no puedes permitir que el miedo te maneje, te controle, pero está en tu naturaleza caída. El ser humano siente miedo hasta de salirse de una zona de confort, hasta de cambiar de un trabajo, hasta emprender algo. Siente miedo de todo. Entonces, habiendo dicho esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Dios quiere que tú entiendas lo siguiente, que eches a un lado. Yo soy Suni Álvarez Valenzuela, nací en Cuba, mi mamá es fulana de tal y a mí me enseñaron a comer arroz con frijol y boniato. Espérame, con Dios no existe eso, échame eso a un lado.
Cada uno de los que estamos aquí hemos sido marcados por el ángel. Hemos sido marcados por el ángel de Jehová. Tú has sido marcado por un propósito y con una asignación. Y muchas veces las emociones, el bloqueo y las vendas como la que tenía Pablo no te permiten ver cuál es tu verdadera asignación. Y tú puedes estar cogiendo por un camino y Dios diciéndote lo tuyo es por aquí. Usted se imagina que Pablo se hubiera puesto a decir cuando Jesús se le apareció: ay, cómo he perdido el tiempo toda mi vida. Si Dios hubiera llegado antes, yo hubiera conocido la verdad. Espérate, porque Jesús le permitió a Pablo que por 10 años estuviera matando a los cristianos. Entonces, ante tu entendimiento y tu capacidad, que tú dirías, ¿y por qué Dios permite que una persona, un hijo de Dios, mate cristianos por 10 años y se demora 10 años en aparecérsele? ¿Se recuerdan la pregunta que le hizo Moisés? Que la tenía internamente. Y Moisés tenía eso guardado y decía: yo digo que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres bueno, pero esto me está comiendo por dentro. ¿Por qué yo veo que los bebés se mueren, que las madres vienen a mí? Yo no tengo cómo explicarle, no tengo cómo decirle que esto es permitido por ti. Entonces, desde la limitación emocional, la capacidad de un ser humano, usted puede ver y no recibir una respuesta porque hay una limitación. Pero en su eternidad, en la eternidad que Dios puso en su alma, en su corazón, sabe toda esta respuesta. Entonces, nos acordamos lo que dijo Jesús. Mire la introducción que estoy haciendo, porque Dios me dice: si tú no dices introducción, nadie te va a entender. Nadie. Entonces, acordamos lo que dice Jesús en el libro de Juan 6, si más no me equivoco, Juan 6, 49 creo que era. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Nadie puede ¿qué? Venir a mí si no fue enseñado por el Padre. ¿Dónde fuiste enseñado por el Padre? Si a Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces, ¿qué dijimos? Tu alma estaba con Dios. Y hemos visto los textos bíblicos de qué fue lo que pasó, lo que dice Jeremías, lo que dice David, Jeremías 1:5, Salmo 139, 13 en adelante, que dice: mi embrión vieron tus ojos y antes de que tú me pusieras en el vientre de mi madre, ya tú me habías elegido como profeta. ¿Quién está hablando ahí? El alma. El alma es el paquete que viene donde tiene que toda tu información, la asignación que tú viniste a hacer aquí. Pero ¿qué es lo que pasa con esa alma? Por ejemplo, para que tú me puedas comprender, hoy tú eres un ser humano que tiene ¿qué? Raciocinio, entendimiento, tienes habilidades, tienes don y tienes talento. Pero ¿qué tú eras hace unos años atrás? Un bebé. ¿Tenías eso? No. ¿Me entienden el punto por donde voy? ¿Qué le pasa al alma? El alma coge y la ponen en un cuerpo limitado. Esto que tú ves. Este es el cuerpo limitado. El alma viene. El alma es superior, es el espíritu superior, tu Neshama. Viene y la ponen en un cuerpo limitado. ¿Qué es lo que pasa entonces ahí? ¿Qué fue lo que dijimos? Tiene que enfrentarse a ¿qué? A tu yo social. ¿Qué compone el yo social? Cultura, familia y formación en tu casa. Eso incluye el yo social. ¿Sí me entiende? ¿Te acuerdas que lo hemos estudiado un poquito? ¿Ya? Entonces el alma, de la dimensión donde viene, no hay esas limitaciones. No existe cubano ni colombiano. No existe ninguna cultura. No existen las familias. Jesús lo dijo en una vez: mi familia son aquellos que hagan la voluntad de Dios. Esos son mi familia. ¿Ok? Entonces, tú tienes, dice Eclesiastés 10, que Dios puso eternidad en tu corazón a fin de que el hombre no la entienda. ¿Cómo nunca la va a entender? ¿En qué? En su raciocinio corporal. Pero el alma lo entiende todo. El alma lo sabe todo. Entonces, ¿cuál es el trabajo del alma? Venir a ti, a tu yo social, a tu cultura, a tu formación y convencerte. Mi mamá quería que yo fuera doctora, pero resulta que en el paquete del alma con el que tú viniste aquí a cumplir una asignación, dice que tú no ibas a ser doctor. Entonces, el alma
¿Qué explicamos del elevador? Comienza a sentirse como en un elevador que se está asfixiando porque no puede convencerte a ti, no puede convencer a tus emociones y a tus limitaciones. Tú no viniste a hacer esto, tú viniste a hacer esto. Y en esto es que tú tienes el éxito de parte de Dios. Tú viniste, este mundo es una prueba, es un test y tú viniste a cumplir algo. Por eso es que, mis amados, por favor, lea mucho en su casa. Yo le voy a compartir el texto bíblico cuando Moisés dice esto acerca de que Dios le dé sabiduría para saber cómo emplear los años de vida que Dios le ha permitido tener. Entonces, habiendo entendido esto, vamos aquí ahora. La película se llama La Sociedad de la Nieve y se trata de unos uruguayos. Yo no le voy a dar los detalles, usted lo va a ver en la película. Yo le voy a dar la parte espiritual de lo que yo pude percibir hasta cierto punto, porque Dios me dijo que Él quería tratar con cada persona mientras veía la película y darle más revelación en el contexto y en el proceso que cada persona está atravesando de una manera personal. Así que ahora lo vamos a generalizar y de una manera personal, Dios va a decirte algo más en su voluntad cuando usted la vaya a ver. Incluso, por ejemplo, tú que ya la viste, tú puedes acostarte a dormir o tener un tiempo con Dios y recordarte la película de nuevo, cerrar tus ojos y volverla a recordar en tu mente. Y mientras tú estás recordándola en tu mente, Dios te va a ir pasando imagen y te va a ir revelando cosas. ¿Ya ves? Para aquellos que ya la vieron y quizás no estaba muy conectada con el espíritu. ¿Ok? Entonces, vamos aquí entonces. ¿De qué se trataba esto, mis amados? Ya le digo, se lo voy a poner, no le voy a dar los detalles, sino en el contexto espiritual. Esto era un grupo de deportistas, futbolistas, que iban, ¿verdad?, a viajar a Chile, era uruguayos que iban a viajar en Chile. Bueno, resulta que el avión, quiero que preste atención, el avión le sucede algo y ellos se van, ¿verdad? Y se estrellan entre las montañas. Escúcheme esto, ¿iban cuántos pasajeros iban que se me escapa? 70 y 40 pasajeros. Iban 40 pasajeros y solo sobrevivieron 14. 14. Iban 40 pasajeros. La mayoría, alguien me dice aquí que iban 45. Ah, 5 tripulantes. Ok, 40 pasajeros con 5 tripulantes. Ok, la mayoría de ellos era un grupo de hombres, de muchachos, adolescentes de 18, 25, 30 años por ahí, que estaban entrenados en lo que era el fútbol. Preste atención a esto, por favor, que aquí nada, ay Dios mío, pero ¿por qué Dios? Espérate, escuche bien, la mayoría de los pasajeros que iban eran muchachos entre adolescentes y, ¿cómo se dice después de la adolescencia? Entre edad ya un poquito más madura, entre 30 años, que estaban entrenados en lo que es el fútbol. Usted sabe que un atleta, ¿qué tiene un atleta? ¿Por qué características se conoce un atleta? Por prepararse, ¿verdad? Tienen más alta rendición, ¿verdad? Tienes más aguante ante las situaciones, lo que es el correr, el cansarse menos, aguantar más la sed, el hambre, tienen más agilidad, ¿verdad? Así que estos hombres tenían condición física muy bien, tenían esta preparación, ¿verdad? De futbolista. Ahora, el avión se termina estrellando entre las montañas, ¿verdad? Y cae entre muchísima nieve. Yo le puedo dar fe de eso porque vivo en un país de bastante nieve hace 2 años. Y sé lo que sí para las montañas también. Usted no se imagina que el frío en las montañas es más fuerte que el que puede hacer en la ciudad. Cuando usted entra ya directo a una montaña. Así que ellos se extrañan en medio de esas montañas, ¿verdad? Increíblemente, ¿verdad? Fíjese si Dios estaba en cada asunto. ¿Qué fue lo que yo dije? Que cada alma tenía que un camino y que cada persona tiene que un día de nacer y un día de morir. Y tú no vas a ir en contra de eso.
Y para entenderlo, entonces tú tienes que pasar ya a otro nivel de espiritualidad para tú comprender el por qué pasan esas cosas. Entonces vamos paso al paso. Como lo comprendió Moisés y le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro. Él sabía que Dios no tenía rostro. Él lo que le estaba diciendo, muéstrame el panorama completo para yo poder entender por qué tú permites que un bebé se muera y no se lo salva a su mamá. Eso era lo que él le estaba diciendo a Dios. ¿Ok? Entonces, estas personas se extrañan, hay muertos en medio de esto y hay sobrevivientes. ¿Mm? Cuando quedan muertos algunas personas, otros, ¿verdad? Quedan muy mal heridos. Ellos aguantan un periodo de una semana sin comer, sin tomar agua, ¿verdad? Dentro de ese avión que se partió a la mitad, los que se salvaron en la parte del avión que quedaron, y dentro de esa parte que quedaron estaban, ¿verdad? Muertos salieron por el aire, otros quedaban ahí y otros muy mal heridos, y otros que estaban más fuertes, que quedaron bien en medio de esa caída tan fuerte en medio de las montañas y de tanto nieve. Cuando ellos aterrizan había una temperatura de menos 30 grados. Yo sé que algunas personas no saben qué significa eso, pero yo sí sé que significa menos 30 grados de frío. Imposible que una persona pueda resistir esa temperatura y quedar vivo a la intemperie, sin comida, sin agua, sin calefacción y sin ropa. No tenían una ropa adecuada. Nosotros vinimos hoy abrigados hasta aquí. ¿Ah? No tenían una ropa abrigada y todo el frío lo estaban sintiendo en ese avión que se había partido la cola por un lado y había quedado un pedazo, ¿verdad?, del avión donde ellos estaban ahí y enterrados así encima de la nieve. No hubieran podido resistir, punto número uno. Cuando ellos ven que pasa una semana y que no tienen manera, ellos ven los rescatistas que pasan y no los vieron. ¿Mm? Escuche esto. Cuando ven que pasa una semana y que no pueden, señores, en medio de sus intentos, de que gritan, de que ven por aquí, se esforzaron muchísimo, ¿eh? Intento de sobrevivir. Se esforzaron, ¿verdad? Muchísimo. No tenían que comer, no tenían que tomar nada. Y con los heridos ahí que estaban en su máxima expresión de dolor, sin tener como medicamentos o algo para darle, ¿verdad? Así que ellos, en medio de sus intentos de sobrevivencia, empiezan su primera partida, y esta sí la quiero mencionar, donde uno de ellos, un grupito de ellos, que se sentían un poquito más saludables, que no habían tenido heridas graves, salen a caminar para tratar de encontrar la cola del avión, porque, y creo que la cola y donde ellos fueron a buscar como la radio y la batería para poder hablar por la radio. Y cuando ellos salen, uno de ellos hace así, y como era montaña arriba, en la nieve, ¿verdad? Que no se veía nada. Cuando ellos miran para atrás, le dicen a los otros, mira, no vemos el avión, cuando habían caminado unos metros. Entonces, quiere decir, señores, Dios los había hecho invisibles. Ellos se dieron cuenta por qué los helicópteros, los rescatistas, no los podían ver a ellos. La nieve en la posición donde ellos estaban, era imposible que los rescatistas lo vieran. Había toda una ingeniería espiritual. Bueno, en medio de toda la sobrevivencia, ¿verdad?, que ellos tuvieron, trataron de curar los heridos, habían doctores en medio de ellos, trataron de curar muchachitos que se estaban graduando de su doctorado, trataron de curar, etcétera, etcétera. Se dieron cuenta que tenían que comer de alguna manera, si no todos iban a morir. Así que uno propone y dice, vamos a comer, ¿verdad?, de los cadáveres que hay. Comenzaron a orinar negro, algo impresionante. Así que uno de ellos se encargaba de picar en pedacitos los cadáveres, ¿verdad? Y traer esos pedacitos de carne para que el resto de las personas no vieran de quién era ese cadáver y no se sintieran mal. Entre ellos incluso había un hombre de fe, ¿verdad?, que oraba a Dios y que creía en Dios, etcétera. Comenzaron a comerse esto. Punto número uno. Dígame usted, ¿qué persona, si uno come cualquier cosita en la calle y uno le da un mal de estómago, una intoxicación, dígame, ¿cómo es posible que primero, dígame usted, si Dios no tenía todo fríamente calculado y había un propósito mayor? Dígame usted, si esas personas que comenzaron a comer las carnes humanas, nunca tú los ves
tener un dolor de estómago, ¿ah? O tener vómitos por comerse esa carne. Y lo que comían eran pedacitos, ¿m?, de carne. Mire, comenzó a destaparse ahí un amor por el prójimo. Ellos eran amigos, la mayoría, pero en medio de esa situación comenzó a surgir, a brotar del corazón y del alma de ellos un amor por el otro tan profundo como jamás ellos habían tenido antes, como equipo, como seres humanos, como al prójimo. Un amor entre ellos, un cuidado. Quiero decirles una cosa. Cuando Dios me decía, tú viste, cuando ellos creían que había, los cogieron avalanche. Usted sabe lo que es las avalanche, ¿verdad? Que son como, ¿cómo se pudiera describir? Avalanches, como la nieve así que baja, que se desliza y cae y te entierra. Te puede enterrar. Todo lo que esté por el camino lo arrastra y te puede hasta enterrar, ¿verdad? Es como un tsunami de agua, pero de nieve. Y viene de la cima de la montaña. Cuando ellos creían que ya habían pasado cosas malas, terribles, les viene esto. En medio de eso, señores, en medio de esto, ¿usted sabe lo que pasó? Había una sola pareja de casados ahí, que eso sí tenían más de 30 años. Cuando viene esa avalanche, se dice avalanche. Cuando viene eso, el hombre pierde a su esposa. En medio la pierde, ¿verdad? La esposa muere con esto que pasó de la nieve. ¿Quiere que le diga una cosa? Ese hombre, minutos más tarde, le estaba predicando a otro de ellos que se sentía inútil, que sentía que no podía hacer más por los amigos porque tenía una herida en el pie que se le infectó y bueno, terminó muriendo. Y él le decía, ¿sabe lo que le expresó? El Espíritu de Dios me dice, escucha bien. Y él le expresó esto y le dijo los años que llevaba de casado con la esposa y le dijo que nunca, que viera la parte buena, que nunca le había dado un abrazo y había sentido un amor por su mujer como en el momento que la mujer muere y le da un abrazo para despedirla. Y el tipo estaba en paz y tranquilo, no reclamó nada. Y de hecho fue uno de los que llega hasta el final y es salvado. ¿Cuántos días fue que tuvieron? 60 y cuántos? 71 días que solamente se sustentaron, cogían la nieve y chupaban de la agüita, ¿verdad? Que puede soltar la nieve y comiendo los cadáveres de las personas que murieron y los que iban muriendo en esos meses, en esos 2 meses y tanto, ellos mismos daban la autorización y ellos le decían a sus amigos, si yo muero, cómanme. No sientan nada por mí. Cómame para que ustedes puedan sobrevivir y ustedes puedan llegar al final de esto. Ellos mismos daban, ¿verdad?, su autorización. Alguien me preguntó, alguien que vio la película me preguntó y me dijo, ¿Dios avala lo que ellos hicieron de comerse a sus amigos? Le digo, 100%. Te lo aseguro. Todo fue un plan de parte de Dios. Esos cadáveres fueron lo que hicieron a estos 14 sobrevivientes llegar hasta el final con vida con 71 días, sin comida, sin agua, sin nada, a la intemperie, en extremo frío. Y le quiero decir esto a cada uno de ustedes. Cuando ellos creían que habían pasado lo peor, venía algo que los superaba y esa gente no se daba por vencida, seguía creyendo que podían llegar al final y que los podían rescatar. Cuando logran rescatar una parte de la radio, escucharon que la radio decía que ya no los iban a buscar más, que no los encontraban. Así que yo quiero decirle una cosa a ustedes, la esperanza en el hombre, y como dijo mi esposo, dijo, el mundo se olvidó de ello. Hay momentos en tu vida, escúchame bien, no le eche la culpa y diga, el pastor se olvidó de mí, porque no ha orado por mí, porque no me contesta, porque no esto, la hermanita fulana de tal. Hay momentos de tu vida que Dios te va a dejar
a solas y que va a aparecer como si el mundo se olvidara de ti. Eso le pasó a Jesús. Los discípulos se quedaban dormidos y él, en su conciencia mesiánica que estaba siendo graduada, venía y les decía, ¿no pueden orar conmigo ni una hora? O sea, que él no tenía la capacidad entera en su plenitud de entender que así era como Dios quería que pasara, que los discípulos se quedaran dormidos y que no lo ayudaran a orar. Dios hizo que ellos se taparan en la nieve y que ningún rescatista lo viera. Y te digo, esto tiene mucha espiritualidad y para tú comprender esto necesitas pasar a varios niveles para tú comprender ciertas cosas más profundas que pasaron ahí. Finalmente, señores, cuando empieza a derretirse la nieve, en como los 60 días, quedaban 3 de ellos más fuertes que todavía tenían, ¿verdad?, vitalidad y fuerza en su cuerpo y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a salir. Ahí al otro lado de toda esa montaña y toda esa nieve que vemos, tiene que existir algo. Tenemos que lograrlo. Y ellos salen y por el camino enfrentan cosas tremendas, ¿verdad? Tormenta de nieve en la madrugada. Ellos, mire, cuando tú veas eso, cualquiera se muere, no aguanta. Señor, aquí se han muerto personas del frío. Hay casos en Canadá. Una familia que cruzó para Estados Unidos. Una familia que cruzó para Estados Unidos por la frontera. Por la frontera murieron de frío. Cruzando Estados Unidos. ¿Cómo usted me explica que esas personas por más de 2 meses aguantaron todo ese frío a la intemperie encima de la nieve con abrigos que no estaban preparados para eso y sobrevivieron sin comida, sin agua y sin tener cómo cubrirse? Así que les quiero decir esto. 3 de ellos no se dieron por vencida. Al final, cuando llegaron a la cima. Sí, no, pero cuando llegaron a la cima, hablo de la última parte. Usted sabe qué fue lo que pasó. Cuando llegan a una cima y ven, seguían viendo montaña, no veían nada. Escucha, después de tanto pasar con 60 días, ya no les quedaba, los cadáveres, todo lo dejaron en el esqueleto. Ya no había más cadáver que comer. Ya no había más nada, estaban en el medio de la nada y el mundo se había olvidado de ellos, lo daban por muerto. ¿Y sabe qué? Cuando ellos llegaron a la cima y vieron que solamente seguían las montañas y la nieve, uno se paró, de ellos 3, uno se paró y dijo, yo no me doy por vencida. Y le dijo al otro, tírate conmigo, vamos a lograrlo. Dijo, detrás de toda esa montaña y detrás de toda esa nieve tiene que haber algo. Despidieron a uno porque la comida que llevaban, los pedacitos de carne humano que llevaban, ya no les iban a alcanzar para los 3 y eran 10 días más de viaje. Usted sabe, señores, ellos 2 ahí lo siguieron intentando hasta que llegaron a unas cascadas. Y cuando estaban ahí, cuando no veían a nadie, no veían nada, las cascadas de agua, de pronto, al otro lado así del río de donde ellos estaban, había un hombre en caballo. Y ese hombre fue el que los rescató y fue a buscar a todos los que quedaban en el avión. O sea, 12 quedaban en el avión. Cuando estas personas fueron rescatadas, dentro de uno de esos muchachos había un muchacho que era hijo de un policía, de uno de los que trabajaba de eso de rescatista de policía. Pero ellos 12 fueron pensando, ellos dijeron, son 10 días, pensando de que iban a morir en el intento. Entonces él le dijo, me acompaña, dice él. A la muerte. Dice el amigo, quiere que me muera contigo. Quiere que me muera contigo. Entonces ellos iban con todas. Ellos iban a morirse o a morir. Ellos iban con todo. Como fue la mujer de flujo de sangre. O me muero o me salvo. Esa fue la determinación que tuvo la mujer del flujo de sangre. Ella dijo, o me matan en el intento mientras que yo llego a Jesús o me salvo. Entonces ellos dijeron así, o nos morimos o nos salvamos, pero vamos a hacer el intento. ¿Tú sabes cuáles fueron sus palabras? Porque esa gente que quedaron
confían en nosotros. Vamos a luchar hasta el final. Señora, hay gente que no aguantan 3 días de ayuno seguido con agua nada más, y esa gente ni agua. Y los pedacitos de humanos que ellos se comían eran así, porque para que lo hubieran durado todos los cadáveres por 71 días que estuvieron ahí. Entonces, mire, le voy a decir una cosa. Usted se recuerda lo que Dios dijo, que Dios vino hablando de esta pulserita, que era tiempo de recuperar cosas que se habían dado. ¿Por qué? Por perdida. Usted se recuerda que cuando nosotros entramos en el 2024, ¿qué fue la palabra que Dios dio? Que era un año de ¿qué? De la puerta abierta, porque el número 4 está compuesto ¿por qué? Por la letra hebrea la de Dalet. ¿Y eso qué significa? Portón, puerta. Yo no vengo aquí, sinceramente se lo digo de todo corazón, a emocionar a nadie. De hecho, yo soy enemiga de eso. Yo no vengo a darte un mensaje de superación o un mensaje de motivación. No se confunda que las iglesias están llenas de eso. Yo te estoy dando una palabra directa del cielo, una respuesta divina que te transforma y te hace pasar al otro lado y hacer de lo imposible algo posible. Donde tú dices, cuando ya todo está perdido, como pasó con Jesús en el vino, donde ya se acabó todo, donde ya no hay más nada que hacer, como le pasó a la hija de Jairo, como le pasó a la mujer del flujo de sangre, como le pasó a Abraham. ¿Qué iba a imaginarse Abraham que con 75 años le iban a dar una promesa y que con 100 iba a ver a esa promesa y la iba a cargar, que era su hijo, cuando él era estéril y la mujer también? Yo no vengo a hablarte a ti, insisto, de motivación ni de superación. Yo no te estoy hablando eso. Eso vete ahí a YouTube y busca a esas personas. Yo no te vengo a hablar de eso. El reino de Dios es poder y justicia y solo los violentos lo arrebatan. Yo te vengo a hablar de algo que pasa tus límites y tus capacidades. Algo que no está en la mentalidad humana, algo que no está en la capacidad humana, algo que no está en las habilidades humanas. Porque estas personas, por más deportistas que fueran, no hubieran podido soportar ni el frío, ni el hambre, ni la sed. O sea, ellos tenían habilidad, tenían capacidad, su entrenamiento los ayudó, como ayudó a Pablo. Te lo voy a poner de esta manera. A Pablo lo ayudó estar en ese proceso de aprendizaje que él tuvo con los fariseos. Él se hizo ciudadanía de otros países, de Roma, aprendió otro idioma y aprendió la Torá, como ellos se lo enseñaron. Entonces, eso fue una capacitación que él tuvo. Pero su verdadera asignación estaba con un ser sobrenatural que él no conocía. Que él hablaba de él, pero que no lo conocía. Y su identidad realmente y su propósito vino cuando se le apareció el caballero de la luz. Así que yo no te vengo a ti a hablar de eso, porque ¿sabe qué? Letra y libro está lleno el YouTube y los predicadores. Yo te vengo a hablar a ti de una respuesta divina de parte de Dios y que Dios te sigue diciendo que los Baales siguen cayendo, que Dios te sigue diciendo que las cabezas de los gigantes están a punto de ser colgadas y que Dios te sigue diciendo que lo que sale de la boca de él se cumple por encima de cualquier veredicto del faraón y por encima de cualquier veredicto de Nabucodonosor. Que cuando el tiempo de algo llega, ni aunque te quite, y cuando no es el tiempo, ni aunque te ponga. Y yo te estoy diciendo, hoy viernes, no es casualidad. Hoy mientras me bañaba, el Señor me decía, yo y Dios tenemos una conexión así en el baño, abajo de la ducha. Busque la suya también. No diga, ay, pero estoy desnudo. Déjese de esa bobería. Que cuando usted estaba en el huerto del Edén, caminaba en cuero con Dios. ¿Ah? La gente dice, ay, yo no me siento en la taza a leer la Biblia. Busque en todo momento, en todo tiempo. ¿Y sabe qué? Te voy a decir una cosa. Dios me decía, acuérdate de cada palabra que yo vengo hablando. ¿Cuándo fue el Rosh Hashanah? El 15 de septiembre, ¿sí o no? Sáqueme la cuenta ahí. ¿Qué es hoy? Enero. ¿Cuántos meses han pasado? Octubre, noviembre, diciembre, enero. ¿Qué es la letra 4? ¿Qué significa la letra 4? Dalet. Recuérdese que el abecedario hebreo
no es como el de nosotros, que cada letra del abecedario hebreo está compuesta por un número que tiene un significado con la letra. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué día es hoy? 12 de qué? De enero. Y cuando nosotros entramos en el año 5784, el 17, del 15 al 17 de septiembre. Y 5784, ¿a qué número equivale? ¿A qué año equivale en el calendario gregoriano? 2024. Y la letra 4 ¿de qué palabra hebrea está compuesta? Dalet. ¿Y qué significa Dalet? Portón. Yo no te estoy hablando a ti de, mira, de cositas chiquitas. ¿Sabe que a mí me pasó algo el otro día? Y Satanás sabe cuando tú estás enfrentando cosas y tienes la mente media bloqueada. Y usted sabe, mire, usted sabe qué cosa enfrentarse a los Baales. Dios lo dijo el viernes pasado. Usted sabe quién es la mamá de los Baales. Jezabel. Usted sabe que Jezabel dijo, ¿dónde está Elías? Que vivo yo, que le corto la cabeza, igual que él me mató a mis 400 hijos. Los profetas de Baales. Y ella emitió un decreto sobre Elías que hacía descender el fuego del cielo y lo puso en una cueva depresivo. Hemos estado hablando de los decretos. ¿De quién? De los decretos de Goliat. ¿Te acuerdas que venimos desde diciembre con esto? Hemos estado hablando, Dios dio el viernes pasado la palabra de qué? De que los Baales, ¿qué? Usted sabe, yo le dije a Dios hace unos días, mira, Señor, esto es lo que tú sabes, lo que hay aquí. Que responda el Dios verdadero entonces. Si Baal responde, entonces Baal es el Dios verdadero. Porque yo tengo un grupo de personas que me está viendo. Si Baal responde, entonces Baal es el verdadero. Pero Elías dijo así, él dijo un decreto y él dijo, vamos al play. Escucha esto, Julián. Él dijo, ya Dios a mí me llamó para el play. Tú sabes que Elías fue a donde estaba. Sí, mi amor. Tú sabes que Elías fue a donde estaba Acar. ¿Por qué? ¿Quién fue que lo mandó? Dios. 3 años y medio después que él cerró los cielos. Y él fue a donde estaba Acar y le dijo, vamos a reunirnos. Trae a todos tus profetas. Yo vengo aquí seguro de lo que Dios me mandó a hacer. El Dios que responda con fuego es el Dios verdadero. Y yo hice esa declaración, dado el nivel, ¿verdad? De pleito. Y dije, Señor, mira, Elías no peleó con nadie. Él solamente hizo una declaración, ¿sí o no? Hay momentos donde tú tienes que sacar la espada para cortarle la cabeza a Goliat, pero hay momentos donde tú solamente te tienes que sentar. Elías se sentó en una silla y dijo, vamos, aquí estamos. El Dios que responda con fuego es el Dios verdadero. ¿Qué significa esto en la actualidad de nosotros? Dime qué es lo que tú estás pasando. Dime qué es lo que tú estás esperando. Y entonces, si tú haces esta declaración, entonces tú vas a ver a Dios obrar a tu vida. Pero si tú te quedas tranquilo así, ay, yo no sé, como que los Baales te intimidan a ti. Entonces dime si quieres seguir con los Baales intimidándote. O si tú quieres romper esto ya, porque Dios dijo que era el tiempo del portón abrirse. Yo no vuelvo a repetir esto. Mira, a mí vive Dios en cuya presencia estoy, que es el que me está tomando la boca. ¿Sabe? Te voy a decir una cosa. A mí me dijeron algo. Y yo dije, Dios mío, espérate, que yo sé que tú me hablaste. Y Dios me dijo, muy bien, que sabes que yo te hablé y que te estoy diciendo que lo que sale de mi boca se cumple. Yo me sentí en un momento así, dije, espérate. Y me dijo Dios, te dije que el 2024 no era un año más. Te dije que el 2024 era año de restitución, de cosas que te han quitado. Y te dije que 2024 no era de una puertecita y una ventanita, era de un portón. Cuando estamos hablando de portón, estamos hablando que Dios hizo caer una lluvia donde los cielos estaban cerrados por 3 años y medio. Yo no sé tú, pero yo sí he peleado con los Baales y me ha costado pelear con ellos, porque con los Baales se pelea de boca. Y los Baales no son fáciles de enfrentar, pero hay algo que tengo, y es que Dios me dijo que Él estaba conmigo y que lo que Él decía, Él lo cumplía por encima de cualquier Baal, de cualquier faraón
y por encima de todo lo que tú pudieras ver contrario a tu vida. Así que mire, preste mucha atención, porque aquí lo profético está más que afilado. Cuando esa gente llegaron y vinieron los rescatistas y lo fueron a buscar, todos lo daban, ¿por qué? Por muerto. Y Dios está diciendo, hay cosas que tú sigues dando por muerto. Hay cosas que tú no te atreves a enfrentar o ir al rescate, y yo te estoy mandando. Elías, ay Señor, bendito Dios. Elías dijo, yo puse el decreto de la lluvia y se va a quedar así. Mira esto, Julián. Elías es el que da el decreto de la lluvia. Dios no lo mandó. Él es el que da el decreto. Pero resulta que cuando pasaron los 3 años y medio, Dios sí lo manda que quite ese decreto. Porque por medio de ese decreto, la gente se convirtieron más y fueron engañados más con los Baales. En vez de buscar el rostro de Dios. Cuidado. Porque hay cielos que Dios te pudo haber cerrado y que tú no entiendes qué era lo que Dios buscaba de ti. Y los Baales te arrastraron un poquitico más. Y Dios te está diciendo, espérate, que todo esto era un propósito que yo tenía señalado, que en 3 años y medio tú te ibas a enfrentar a Car y que tú le ibas a decir, ven aquí, ven. El Dios que responda con fuego es el verdadero. Vamos a ver aquí entonces, ¿quién es el que tiene la verdad aquí? Tú estás diciendo eso, pero yo te estoy diciendo eso. Yo no voy a pelear contigo. El Dios que responda con fuego es el verdadero. Miren, cuando esa gente lo fueron a buscar, se montaron en el avión. No lo podían creer. Todos lo daban por muerto. Cuidado con lo que tú estés dando por muerto, porque Dios viene a decirte que Él quiere resucitar las hijas de Jairo. Al buen entendedor, con pocas palabras. Hay muchas hijas de Jairo aquí que están muertas, que Jesús iba de camino y murieron. Y Dios permitió que murieron como permitió que murió Lázaro. Y te está diciendo, espérate, que yo fui el que hice que a ellos nadie lo vieran y que se pasaran 71 días así. Deja esa ñoñería. Ay, que la hermanita no me ayudó a orar, que yo estaba pasando por un proceso y nadie me ayudó. Ay, que nadie me llamó. Ay, que nadie me dio una palabra. Ay, que el pastor se olvidó de mí. Déjese esa ñoñería. Que usted no sabe si el pastor está en el mismo avión que usted, ahí en la nieve enterrado y que nadie lo ve. ¿Ah? Y está peleando igual que usted, esperando en Dios. Pero con una actitud como tuvieron esos 2 hombres, dijeron, bueno, si perecemos, que perezcamos, pero vamos a intentarlo. Y ganaron. ¿Sabe qué fue lo que ganaron? Señores, el país entero fue para allá a buscar a esa gente con los camarógrafos. Cuando ellos entraron a un lugar, miles y miles de personas lo estaban esperando. La gente no podía creer que ellos hubieran sobrevivido a tanto. Me llama la atención una mujer que quiso que uno de ellos le tocara a su bebé, porque lo veían como dioses. ¿Te acuerdas la historia en la Biblia donde dice que Pablo creo que Pablo estaba con Bernabé y se rasca la ropa porque dice que entraron a una ciudad donde hicieron milagros y señales, y los que estaban ahí eran tan idólatras que dijeron, estos son dioses encarnados. Tú no sabes el testimonio que Dios está preparando detrás de lo que tú has venido viviendo. Yo quiero despertarte. No es un año más para que tú digas, ay, sí, los años pasados Dios también me ha dicho. Yo no sé qué Dios te ha dicho los años pasados. Yo te vengo y me hago responsable a lo que Dios me dice que te diga para este año. Para este año. Y Dios lo dijo, 6 meses. ¿Cuándo fue que yo di esa palabra? Los 6 meses. Creo que fue hace como 2 o 3 miércoles atrás. Porque hace 2 miércoles que no predico. Creo que fue hace como 3 miércoles atrás. Y que Dios dijo que no llegaba, se terminaba el mes de junio sin que los que estaban aquí vieran lo nuevo que Él traía. Miren, yo tengo que decir esto y de aquí yo voy a pasar a orar. Miren, abrí la Biblia, pero esto es lo que Dios quería decir. Escúcheme una cosa que le voy a decir. A mí me gusta hablarle a usted con testimonio, porque la Biblia dice que lo que el enemigo persigue, ni tan siquiera es a ti, sino tu testimonio.
Mientras él te tenga cautivo con mínimas cosas, tú no le interesa. Él lo que persigue es una persona que se despierta y camina. Móntate en tu caballo. Me quita el esclavo del demonio de Baal y te pones tú. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Eclesiastés? El hombre más sabio del mundo dijo: veo a príncipes caminando y veo a esclavos montados en los caballos de los príncipes, refiriéndose a los hijos de Dios con herencia, diciendo: andan como esclavos caminando y los esclavos andan montados en sus caballos. Eso era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Los profetas de Baal tenían el control, estaban montados en los caballos de los hebreos. Hasta que Dios dijo: eso se terminó. Móntate en tu caballo, pero no te me quedes montado en el caballo para una foto de afiche. Me le mete ese caballo y se me pone a correr. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo y ir por lo que Dios ya te entregó, por lo que te pertenece. Cuando esa gente checaron, no se imaginaban la victoria tan grande de su sufrimiento. Y Pablo lo dice: esta leve tribulación momentánea produce cada vez más en nosotros un excelente y peso de gloria. La Biblia dice además que ninguna lágrima que tú sueltas ha caído en la tierra en vano y que Dios toda la ha puesto una redoma. Pero cuidado si tú estás llorando de más con algo que Dios ya te entregó. Pastora, ¿de qué habla? Te voy a decir de qué hablo. Me pasó y lo viví. Escúcheme bien. Los Baales son verdad. Y te pueden entenebrecer el entendimiento. No diga que usted es muy fuerte y muy espiritual. A todos nos puede pasar. Pablo dijo: mire, el que se cree estar firme, que no caiga. La gente se piensa que porque a alguien lo llamen ungido, todos somos ungidos de Dios con asignaciones diferentes. La gente piensa. Pablo lo vivió en un momento y dijo: Señor, he orado 3 veces para que me quite este aguijón. Y yo le digo: no te voy a quitar nada porque ahí está tu gloria. Bástate en mi gracia. La gente se piensa que el mundo espiritual es un jueguito. La gente se piensa que esto no es real. Que las batallas que uno enfrenta a nivel de aquí no te pueden destruir o acabar o tú tener la victoria. Cuidado, el nivel de guerra que tú estés enfrentando con Baal, con los Baales, y que no te estén permitiendo ver lo que Dios ya te entregó. Escúchame, cuidado, porque la fisicalidad mata y estos ojos acaban con uno. Y puede que esté delante de ti y nosotros no lo podíamos ver. No lo podíamos comprender hasta que Dios dijo: Labán los está engañando. Dios se lo dijo a Jacob y se le apareció en sueño y le dijo: Labán te está engañando, pero yo estoy contigo. Y mira que te lo estoy mostrando para que salgas a pelear lo que es tuyo. Léase la historia en el libro de Génesis, cómo le engañaba con el ganado, cómo le cambiaba el salario. Y dice que la mano de Dios en todos esos 14 años de engaño y de maldad de Labán a Jacob no pudo detener la bendición de Dios y no pudo detener a Jacob. Cuidado, porque muchas veces usted le da el papel de víctima. Ay, yo, pobrecito de mí, pobrecita de mí, yo tan desechada. Mira lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Mira las situaciones que tengo en mi casa con mis hijos, la salud, la finanza. Uy, a nadie le pasa esto. Cuidado. Porque Dios te dice que así como la mano de él no se apartó de Jacob, la mano de él no se ha apartado de ti porque hay un Labán de por medio. Y que él te ha revelado sus planes. Y que él te ha dicho, como le dijo Elías, cómo tenía que ir a enfrentar a Baal. Pero lo que pasa es que tú tienes que tener firmeza. Que tú tienes que tener determinación, como la tuvo Elías. Dios está en medio de nosotros. Míreme lo que le voy a decir.
Me dice el Señor, acuérdate, cuando tú dijiste, yo dije que Dios habla cubano, que tú dijiste en un en vivo que lo que tu hermano estaba mirando, una visa que no le iba a abrir las puertas, como le abrió las puertas, entrar como refugiado. Yo le estaba dando una residencia. Cuidado, porque tus ojos muchas veces pueden estar como José. José en un momento creyó que se iba a quedar con Potifar, pero Dios le dijo no. Y siempre antes de entrar al palacio, el asunto se pone un poquito más grave. Vamos a entrar a un palacio espiritual y cosas poderosas, únicas, que no tengo cómo nombrarlas porque Dios dijo que Él las estaba anunciando. Pero era algo que tú no has visto de Él en ti. Algo único, especial, pero se requiere de creerlo. Yo dije, Dios mío, no permitas que yo sea confundida. Si usted supiera cómo yo oro, si usted me ve orar a mí, usted dijera, uy, pero esa no es la pastora ungida que yo veo con esa fuerza y que yo, si usted supiera las oraciones que yo le hago a Dios. Y yo le digo, no permitas, Dios mío, ten misericordia de mí, que yo sea confundida. Mira cuántos enemigos se han levantado en contra mía. Mira los Baales como están tocando sus tambores. Mira los Baales como están haciendo su mayor esfuerzo. Mira, Señor, yo no puedo, pero tú conmigo, tú y yo somos mayoría. No permitas que yo sea avergonzada. Yo hice un acto profético hoy en mi casa y cogí algo y lo piqué y lo eché a la basura. Y antes de picarlo yo dije, todo en mi vida lo que ha traído oprobio. ¿Usted sabe lo que es el oprobio? La vergüenza de que tú seas hijo o hija de Dios y que te señalen y te digan, ¿por qué ese Dios que tú dices que tú tienes no te ha entregado esto, no te ha entregado lo otro, o no estás aquí o no estás allá? Porque la gente no entiende que Dios no le gusta el microwave, que no, Dios no es de microondas, que Dios cocina las cosas en horno y eso lleva tiempo. Dios no quiere que tú seas más espuma que chocolate. Él quiere que tú seas un chocolate auténtico que dé sabor. ¿Ah? Él quiere que tú seas de verdad, que tú no digas, ay, llegué aquí. No, muéstrame dónde están las marcas tuyas, que testifiquen y hable por ti. La Biblia dice, por su testimonio es que tú lo vas a conocer. No porque yo diga, hoy soy cristiano, hoy hablo en lengua, hoy sí yo voy a la iglesia, déjate de esa ñoñería. Muéstrame tu testimonio, muéstrame por lo que tú has tenido que atravesar, cómo tú lo has tenido que creer a Dios, aún cuando tú mismo has dicho, Señor, es difícil de verdad creerte en esto. Yo no te creo, pero bueno, en tu palabra voy a echar la red, porque ya la verdad que ni fe me queda. Dios está diciendo que está a punto de pasar algo, que tus ojos y que tus familiares y los que te rodean no han visto, tú mismo te vas a sorprender. Y Dios te dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que vienen tus mejores años. Y Dios sigue insistiendo, es verdad que mi venida está cerca, pero antes que yo llegue, tú tienes mucho que hacer para mí. Y en la posición donde yo te ponga, Satanás no te puede mover. Adán, ¿por qué te moviste del lugar donde te puse? Todo el propósito del enemigo, ni tan siquiera es directamente contigo, sino con lo que tú cargas de parte de Dios. No permitas que no permitas que el enemigo te mueva de donde Dios te ha puesto. No permitas que te vengan con comida chatarra cuando tú tienes un maná del cielo. No permitas que tu mente sea confundida y cuando lo sientas, tú puedes hacer esta oración humildemente y mirar al cielo, mirar al techo de tu casa y decirle, Señor, acuérdate de mí y no permitas que yo sea avergonzada, no permitas que yo sea confundida, porque tú me dijiste esto, Dios mío. Es verdad que quizás yo tengo miedo, es verdad que quizás yo no tengo ni fe para creer esto grande, pero hay algo que tengo y es que lo que salió de tu boca, tú me afirmas en mi corazón y me dices que se va a cumplir. Y yo me sacudo entonces de todo veneno que el enemigo me haya podido inyectar o las circunstancias por lo que yo pueda estar viendo.
Recuérdate que Dios nunca se te va a parecer a ti. Cuando tú tengas la capacidad de hacer las cosas por ti, Él se glorifica en aquello que se sale de tus manos. Él te lleva a desafíos donde no están en tu control humano manejarlos. Pero es necesario que nosotros podamos ser removidos como fueron removidos estos hombres por 71 días. Es necesario. ¿Sabe por qué Dios le puso en el corazón de mi hermano que me mostrara esa película? Porque como yo estaba atravesando una serie de situaciones, Dios me dijo, mira, tú te vistes así, tu avión cayó. Y yo mismo hice que no se pudiera ver nada. Pero te estoy diciendo y te estoy mostrando que mira cuál es tu final. Me dijo, ¿viste ellos cómo lo lograron y lo que le estaba esperando? Así es para ti. Así es para cada uno de ustedes, no importando la tierra, el lugar, lo que esté pasando en su país, con su presidente. Recuérdese que cuando Isaac abrió los pozos, el enemigo se los cerraba, se lo quitaba, pero él era el que cargaba la unción. El enemigo podrá golpearte hasta cierto punto, pero no podrá quitarte lo que está incrustado en ti de parte de Dios. Así que hoy te digo, tú puedes levantarte. Tú puedes sentarte como Elías y tranquilamente decir en tu casa o a donde Dios quiere que tú vayas, el Dios verdadero es el que va a responder. Yo no voy a hacer nada. Dios es el que lo va a hacer por mí. Y así como mismo nosotros estábamos hoy sentados en la casa y yo de pronto abro mi correo, me quedé callada y dije, no puede ser, porque decía en el principio residencia y ciudadanía. Dije, ¿qué es este correo? Cuando lo abrí, decía los nombres de hecho. En el día que menos te lo esperes, en el momento quizás donde estés más desanimado o desanimada, puedas estar llorando, puedas tener escasez o puedas tener una enfermedad, Dios va a venir. No vengo con eso que dice la religión de lo de repente. Eso es una mala traducción. Vengo a decirte que el tiempo de la cosecha se va a materializar. Nos acostumbraron mucho a decir que lo de repente de Dios y todo el mundo tomó esa palabra y querían los de repentes sin haber sido procesado, sin haber sembrado nada. No existe tal cosa. Porque en el mundo de Dios existe la ley de ¿qué? La siembra y la siega. Tú cosechas lo que tú siembras y toda semilla da un fruto. Tú decides cuál es ese fruto. Si es bueno o es malo. Dios me dice que te diga esto. Génesis 21, 5. Dice, Génesis 21, 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Por cada lágrima que tú has derramado, creyendo en proceso, en vergüenza, en oprobio, en opresión, aun cuando nadie ha creído en ti, ni los mismos que están contigo en tu casa, Dios te va a hacer reír por cada lágrima. Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Prepárate, porque yo veo que no solamente tú eres el que vas a reír, sino que la gente que está alrededor tuyo van a reír contigo, porque van a ver que lo que Dios te dijo se ha materializado. No se trata de ti solamente, se trata de tu generación, que tú impactes tu generación, que tú impactes tu familia. Ella dice que cualquiera que oyere que ella se ría, se va a reír con ella.
nada está perdido. Tenía que pasar de esta manera. Tenía que venir la avalancha. Tenía que venir el avión enterrado. Tenía que venir, tú sabes lo que yo veo. Dios me decía, ¿te acuerdas, mija, con toda la felicidad que fueron en el Rosh Hashanah y cómo recibieron todo lo que yo dije? Y dijeron, wow, esto es un año de gloria, de poder, bla, bla, bla. Y ahora, en los próximos meses, han enfrentado cosas, ¿verdad? Duras. Me dijo, mira, ellos iban en el avión muy felices, riéndose, tomándose fotos y todo iba muy contento y de pronto, ¡boom! El avión se cae. Y esa sonrisa fue ¿qué? Quitada de los rostros, pero después fue devuelta como se le fue devuelto a Sara. Dios me ha hecho reír y dice que todos los que lo vieron a ellos se alegraron con ellos de ver que eran un milagro que habían quedado vivos. Me dijeron, no importa si el avión se cae, no importa si el invierno llega y las lágrimas llegan, no importa si hay escasez, no importa si hay enfermedad. Lo importante es al final que yo voy a llevar con esto y tú no vas a perecer y ninguno de los que están aquí van a perecer, van a alcanzar lo que Dios ha dicho. Y vuelvo a decirte de parte de Dios, prepárate porque vienen los mejores años. Jesús dijo que el mejor vino lo dejaba para el final. Y sabemos que la humanidad, la tierra y el globo terráqueo está muy pronto a ser impactado por algo que jamás ha visto ni ha sentido, y es la venida de nuestro Señor. Pero antes que eso pase, usted y yo vamos a vivir nuestros mejores años. La Biblia dice que David tuvo descanso en su reinado, descansó, se rió, comió, y que José también lo tuvo. Tú piensas que para siempre te vas a quedar así y que no vas a ver lo que Dios ha dicho. No, 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 no. Pero mantente firme mientras Dios se encarga de seguir tumbando los Baales.